un texto de la palabra de Dios que es una de las historias quizás más conocidas de la Biblia, porque de hecho muchos la hemos leído y los que no la hemos leído sabemos de qué se trata. Incluso en estos días en los que la sociedad está convulsionada a favor de la vida o a favor de la muerte, como usted le quiera llamar, muchas veces se toman estos textos como algo religioso, se toma como algo sin sentido, fuera de tiempo, totalmente acultural, y es el texto con el que comienza todo. La Biblia comienza con un libro llamado Génesis, que significa el principio, el comienzo, el inicio, donde Dios comienza a relatar su historia con la humanidad. Y la historia de Adán y Eva es, creo, la más conocida de todos. Los niños aprenden desde muy pequeños acerca de la historia de Adán y Eva. Los libros, por lo general, con los que se trabaja en niñez dentro de nuestras escuelas bíblicas, escuelas dominicales, ya vienen con la lección de Adán y Eva, la lección de David y Goliat, la lección de Moisés y algunas historias que para muchos son conocidas. Si hoy le preguntase a todos los que están acá qué sabes de Adán y Eva, todos sabríamos que es la primer familia constituida en la Biblia y por ende el plan de Dios original para la humanidad. Es decir, si usted quiere saber cuál fue la idea de Dios original para cada uno de nosotros, se tiene que remitir a Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Antes del pecado era el plan perfecto establecido por Dios para cada uno de nosotros. Pero cuando llegamos al capítulo 3 vemos que esa perfección de la que Dios nos enseña en los primeros capítulos se ve truncada por la aparición del pecado en la familia. Y el primer núcleo que se ve destruido es la relación entre el hombre y la mujer. Recuerdan que cuando se produce el pecado, cada uno toma su postura y dice, uno dice, bueno, yo le hice caso a la serpiente. Cuando Dios le pregunta a la mujer qué fue, por qué pecó, yo le hice caso a la serpiente. Cuando habla con Adán, Adán le dice la mujer que me diste. Es decir, cada uno se trata de desligar, siendo que Dios le dijo serán una sola carne, y cuando son una sola carne tenía que ver con una sola alma, tenía que ver con un mismo espíritu de Dios trabajando sobre ellos. Cuando uno de los dos se equivocaba, la responsabilidad era compartida. Ambos eran responsables delante de Dios de lo que había hecho uno y de lo que había hecho la otra. Sin embargo, vemos que, yo comí, pero la culpa la tiene la mujer dice, yo comí, pero la culpa la tiene la víbora y la serpiente como ya no le quedaban más opciones, ok, mala mía habrá dicho, ¿no? Pero al no tener más opciones, terminó asumiendo que el pecado también la incluía, y las consecuencias venían para el hombre, para la mujer, para la serpiente, y no solamente que queda ahí, sino que todos los que venimos detrás de ellos acarreamos con la consecuencia de la maldad instaurada en el mundo. Y por más que los tiempos vayan cambiando, siempre el plan del enemigo ha sido destruir a la familia. Siempre el plan del diablo ha sido destruir no solamente el núcleo familiar, sino las generaciones siguientes. Porque el diablo sabe que si destruye a un hijo, y destruye a papá y destruye a mamá. Si alguien tiene que atravesar un momento de dolor a causa de un hijo, aquellos que han tenido quizás un hijo o una hija enferma, saben que las noches de los padres se vuelven interminables, los momentos de dolor involucran no solamente el deseo de que su hijo se recupere, sino que también involucra la desesperación, el anhelo, ver cuándo saldrá adelante, ¿no? Aquellos papás que han tenido a sus hijos quizás por un tiempo en una incubadora hasta que les daban el alto, saben que es desesperante no poder estar con su hijo. Bueno, el diablo sabe lo que significa desmenuzar a la familia, destruirla, y el plan sigue siendo el mismo. Hoy se llama despenalización del aborto, antes se llamó de otra manera, pero sabe que cuando destruye una vida, destruye una familia, destruye todos los planes y proyectos que había en cada uno de esos hogares. Y cuando el pecado entra, fíjense que no solamente se termina en Adán y Eva, sino que sus hijos
comienzan a heredar esa maldad que estaba en sus padres. Yo creo que, y quiero que me acompañe un poco con su imaginación. No tenemos mucho del trato de Adán y Eva con los hijos. No tenemos detalles como para decir, bueno, y luego Adán y Eva dijeron a Caín y Abel, sentémonos y estudiemos algo de Dios. Pero me imagino a dos padres que caminaban con Dios en el huerto, en el jardín, que conocieron a Dios de una manera como ningún otro lo conoció, porque ellos dicen que caminaban por el jardín, por el huerto, y Dios caminaba con ellos, y Dios les hablaba, y ellos les respondían, y ellos les hacían preguntas. Y me imagino al Creador del universo dándole detalles de todo lo que aconteció antes de que ellos nacieran, o de que ellos existieran, mejor dicho. Y de pronto me los imagino a Adán y Eva diciendo, bueno, hijos, esto fue... Dios nos dijo esto, por más que ahora estamos lejos, porque ya ellos nacen fuera del lugar a donde Dios los había creado, me los imagino diciendo, bueno, nuestro Dios hizo esto, nuestro Dios hizo aquello. La familia, me imagino, juntas, caminando con anhelos de recuperar aquello que perdieron en algún momento. El acto de adoración de Abel es muy probable que haya tenido que ver con algo que su padre le debe haber mostrado. Y digo, quiero que imaginen conmigo, porque muchas de las cosas que hacen nuestros hijos, la gran mayoría tiene que ver con lo que ustedes y yo hacemos. A ver, si su hijo, y esto creo que no estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? Es decir, si usted es educado, su hijo es educado, ¿no? Si usted dice en sus casas malas palabras, su hijo lo va a disimular un poco, pero en algún momento va a salir lo que aprendió en casa. Es decir, si en casa hay violencia, ¿el hijo cómo responde? Con violencia. Si el padre defrauda, el hijo defrauda. Si el padre o la madre mienten, ¿los hijos cómo reaccionan? Mintiendo. Ahora, creo que todos los papás, todos los papás y las mamás, nacemos o sufrimos de alguna manera de algún tipo de ceguera, no sé si llámelo espiritual o como usted le quiera llamar, ¿no? Pero es como que todos los que somos papás sufrimos con nuestros hijos una ceguera, una fascinación, que para nosotros nuestros hijos son los más lindos, ¿o no? Creo que a todos nos pasa. No creo un solo papá, por más descocado que sea, que cuando lo vio, que salió feo. Ni la mamá diciendo, uy, salió con tu cara, ¿no? Esperaba otra cosa, ¿no? Creo que todos los papás decimos, no hay hijo o no hay hija más linda que la mía, ¿no? Y obviamente, el que no es el papá ni la mamá dice, no, el mío mejor, el tuyo, convengamos que trae su falla, ¿no? ¿no? Pero para nosotros nuestros hijos son perfectos, son los mejores, ¿no? Y bueno, los abuelos, es como que la raza se mejoró mucho más porque los nietos son hasta más lindos que los hijos, ¿no es cierto? ¿Cuántos abuelos dicen amén? Todos levantan la mano. Es como que no reconocen que tienen fallas hasta que tienen nietos y dicen, este sí es perfecto, ahora sí se mejoró, por fin. Este ya es más parecido al abuelo, salió pintón, no sale más linda como la abuela, ¿no? Es como que, y para los abuelos no hay nada más lindo que los hijos o que los nietos. Cualquier otro hijo puede ser bonito hasta cierto punto. No como mi hijo, o no como mi hija, o no como mi nieto, no como mi nieta, ¿no? Y es como que a veces esas cosas que nosotros vemos en nuestros hijos, ¿no? Y cada virtud, y esto acá creo que los papás somos un poquito todavía aún más ciegos todavía, porque, nuestro hijo es mejor que otro hijo. La semana pasada fuimos con mi esposa a una entrevista antes de que empezaran las clases, y obviamente que fuimos a hablar con la seño, y la seño le decía, y nosotros, pero mi hijo, mira que... ¿no? Y mi hijo lee ya antes de que vos le enseñes, así que va a estar de gusto con lengua, pero ya le enseñamos a sumar y logaritmo, y ya tiene 5 años, pero le estamos enseñando muchas cosas, ya lee Génesis, Levítico, Deuteronomio, ¿no? Y claro, la seño como ponía una cara, y uno como que sale diciendo, la seño va a estar fascinada. Y yo creo que la seño cuando entra el próximo papá también pone la misma cara, sí, mirá qué bueno, qué bárbaro, ¿no? Ninguno de los papás nos vamos a presentar delante de la seño diciendo, no sabes lo que se te viene encima. El mío te va a destruir la clase, te va a hacer pedazo la sala, es violento, es golpe. Ningún papá se presenta, ¿no? Porque todos los papás decimos, te dejo la flor más bella del jardín, cuídamela, ¿no? O mi hijo te dejo el caballero
que en tu vida tuviste en la clase, ese es mi hijo. Y como papás creo que, dígame la verdad, todos pensamos así. Cuando les dejamos a nuestros hijos, dejamos lo mejor que tenemos y lo ponemos a los pies de vaya a saber quién, pero sabemos que lo mejor que tenemos lo ponemos ahí, ¿no? Y cuando uno imagina un poco y dice, cuando Adán y Eva habrán salido del huerto, para ellos Caín y Abel eran lo mejor. De hecho, ellos eran el sueño que todo papá o toda mamá puede llegar a tener. Y cuando el pecado entra y cuando el pecado hace lugar en el corazón del hombre, es muy fácil decir que las virtudes de nuestros hijos son producto de uno, ¿no? Cuando un hijo dice, mira qué bueno mirá qué. ¿Sabe qué? Cuando el nene juega bien a la pelota, ¿qué decimos? Tiene la magia del papá, ¿no? ¿No? O cuando la nena dibuja y pinta o baila, si la viera la mamá como bailaba, aunque la mamá nunca levantó el pie para nada, pero baila como mamá. O es tan y viene con el boletín de calificaciones 10, 10, 10, 10. Lo lleva en la sangre, ¿no? O a alguien le dice, mira qué bueno, ¿no? O aprueba. Ahora, cuando hay cosas de las que no estamos muy orgullosos, ¿no? Y ahora aparecen en las redes sociales, ¿no? El boletín de mi hijo, 10, 10, 10, 10, 9. Igual que el padre, corazoncitos, aplausos. Y todos de atrás, qué grande, hijo. Sí, no. Ahora, cuando las cosas no suceden así, es muy difícil encontrar a un papá que pone fotito del boletín del nene, ¿no? 1, 3, 2, 1, 0, 2, ¿no? Y a este, no, este no es mi hijo, nadie pone, ¿no? No sé de dónde salió, o igualito a la madre, un papá que ponga así, ¿no? Las notas de la madre. Es decir, cuando ocurren cosas que por ahí no estamos preparados como papá, es muy difícil decir, ese es mi hijo. No, se equivocó, hizo las cosas mal. Y es como papá decimos, hay cosas que corregir y nos la guardamos. Y decimos, cuando mi hijo se equivoca, no ando mostrando los errores de mi hijo, diciendo, bueno, acá está mi hijo hoy, se trajo la cartuchera de un amiguito, quería compartirlo en las redes sociales para que todos vean de que, quería compartirlo, ¿no? Con todos para que también estén felices como estoy yo de que se trajo algo ajeno. Nos cuesta como papás asumir que los errores de nuestros hijos muchas veces tienen que ver con lo que aprendemos en casa. Porque cuando hay logros y cuando hay virtudes, obviamente que somos los primeros en levantar las manos, pero cuando se equivocan, muchas veces somos los primeros en bajarlas y muchas veces somos los primeros en no reconocer que algo falló, algo no estuvo bien, en algo me equivoqué. Y es cierto que los hijos a medida que van creciendo van tomando decisiones cada uno por su lado, pero por algo la Biblia dice, instruye al niño en su camino y salvo que tome decisiones el día de mañana por su lado, no se apartará. No sé si ustedes notaron que la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo, aún cuando sea viejo, él no se apartará. Y no da la opción de las decisiones, sino que en algún momento cuando fallamos en la instrucción, nuestros hijos comienzan a tomar decisiones que no son las correctas. Y las instrucciones tienen mucho más que ver con que, no, lo llevo y lo meto a la iglesia todos los domingos. Te puedo asegurar que las sillas están todos los domingos y a veces son menos espirituales que más de uno. No es una cuestión de iglesia o de congregación. Es una cuestión de instrucción personal, de trabajo, de que él te vea, que él vea. Cuando el pastor Lorenzo decía que él veía a su papá o veía a su abuelo doblado de rodillas leyendo la Biblia. Entonces, así funciona. Para el hijo resulta exactamente lo mismo. Y nos pasa a aquellos que tenemos hijos pequeños, cuando un domingo decidimos no congregarnos, los primeros que te hablan de parte, no sé si del cielo o del infierno, pero de algún lado te hablan y te dicen, che, hoy no vamos, hoy es domingo, ¿no? Sí, pero, ¿no? Y acá quiero que algunos papás levanten la mano y me digan, amén, o me pasa solamente a mí, sí, acá, gracias, así me hacen sentir muy bien, ¿no? Pero si algún miércoles ustedes dicen, mira, hoy tenemos cosas, se nos complicó, llegamos tarde, pero los miércoles no vamos a la iglesia nosotros. Sí.
Pero, y ahí es cuando uno se da cuenta que la instrucción tiene mucho más que ver con lo que uno vive cada día, con lo que uno les enseña, pero con lo que ellos están mirando todo el tiempo. Entonces me imagino el orgullo de Adán diciendo, qué nivel de adoración de mi hijo, haciendo semejante sacrificio delante de la presencia de Dios, que Dios diga, qué bueno tu sacrificio, llegó delante de vos. Ahora el mismo capítulo dice que Caín se levanta y le dice, ¿vamos a dar una vuelta? Sí, vamos. Y fueron dos y volvió uno. Y Caín se levantó en contra de su hermano, dice la Biblia, y lo mató. Ahora, quiero que me acompañe con esto. Así como nos sentimos felices y sumamente desbordados de alegría cuando nuestros hijos nos dan alegrías, quiero que me acompañe en su pensamiento a ese papá y a esa mamá que de pronto tiene dos hijos y que uno se levanta contra el otro y encima lo termina matando porque uno levanta adoración delante de Dios. Es muy fácil decir, Abel era un adorador porque lo vio a su papá y a su mamá adorar a Dios. Pero es muy difícil creernos de que Caín era un asesino porque sus padres no consideraron tener temor reverente ante Dios por las cosas que estaban haciendo. Si uno analiza el pecado de Adán y Eva y el pecado de Caín, en ambos uno encuentra similitudes. Uno dice, cuando Dios habla con Adán y Eva después del pecado, los dos se escondieron, Adán y Eva y Caín. ¿Se acuerdan que Dios los salió a buscar y los dos estaban escondidos? ¿De quién creen que aprendió Caín a esconderse? Cuando se consuma el pecado, los dos tiran la primera excusa. La mujer que me diste. ¿Qué dijo Caín? ¿Tengo que andar cuidando a mi hermano yo? ¿De quién creen ustedes que aprendió Caín a excusarse? Cuando los dos pecan, Adán y Eva pecaron, ninguno de los dos reconoció que habían pecado. Cuando Dios lo confronta a Caín, Caín en ningún momento reconoció que había pecado. ¿De quién creen que aprendió Caín a no reconocer sus faltas? De sus padres. ¿Se dan cuenta cómo a veces incorporamos las cosas buenas y creemos que nuestros hijos, y quiero que se entienda bien cuando decimos nuestros hijos, de que no tiene necesariamente que ver con aquellos que nosotros hemos engendrado y tenemos viviendo en nuestra casa, sino que tiene que ver con aquellos aún que nos rodean y sobre los cuales tenemos cuidado delante de Dios. Entiéndase, pastores, líderes, entiéndanse por aquellas personas que son referentes para otros y de los que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando ustedes y yo lideramos algún grupo o trabajamos con gente, la gente que nos está mirando está viendo cómo nosotros resolvemos nuestros conflictos, cómo nosotros hablamos de lo que hacemos, pero también cómo nos comportamos frente a situaciones específicas. Y el día de mañana, ¿saben cómo van a reaccionar? De la misma manera que nosotros reaccionamos, de la misma manera que nosotros hablamos, de la misma manera que nos hemos comportado. Entonces, no esperemos que el día de mañana nuestros hijos aprendan en otro lugar, porque la Biblia habla del famoso instruye y nos habla a nosotros. Porque si no queremos que el día de mañana alguien tenga que corregir a nuestros hijos, necesitamos trabajar como papás, aún en todas aquellas cosas en las que el día de mañana él va a ser confrontado. Entonces, cuando nos equivocamos, es bueno tener la disciplina de decir, hijo, nos equivocamos, no pudimos, no lo logramos. Planificamos algo y quizás no lo logramos, antes que decirle, bah, aguantátela, no llegamos, ¿no? Y saben que el texto que quería compartir con ustedes está en Génesis capítulo 4 y el comienzo del capítulo 5, el último párrafo de Génesis 4. Génesis 4, versos 25 y 26. Génesis 4, versos 25 y 26. Dice la Biblia, y Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set. Porque dijo,
Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. Y también Set tuvo un hijo, al que llamó Enós. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre de Dios. Y fíjense cómo actúan o cómo actuamos quizás los padres, ¿no? Después que Abel es muerto, Caín es desterrado. A partir de ese momento, Caín desaparece de la faz de la tierra, ¿no? Y después con el tiempo, obviamente, cuando se empieza a reproducir la gente en ese entonces, Caín permanece lejos. Pero los padres dicen, este que nació ahora es el reemplazo o el sustituto, no de Caín, sino de Abel. Es decir, obviamente que el muerto era Abel y el vivo era Caín, vivo por así llamarlo, ¿no? Pero fíjense cómo Adán dice, este es el reemplazo del bueno. Este no es el reemplazo, porque al fin y al cabo terminan perdiendo a sus dos hijos, uno por destierro y otro por entierro, pero ambos terminan desaparecidos del mapa. De hecho, no vuelven a ser mencionados salvo en las genealogías, en los listados. Y fíjense que ellos dicen, bueno, este es el reemplazo del bueno. Y aún después de haber hecho diferencia entre sus hijos, porque por algún motivo uno era un adorador y el otro era un asesino. Por algún motivo uno fue agradable lo que hizo delante de Dios cuando el otro fue reprobado. Porque por ahí es muy común decir, les enseñamos lo mismo a los tres, sin embargo uno salió bueno. En algún momento alguno tomó decisiones que no fueron las correctas. En algún momento los hijos vieron algo en nosotros que necesitan corregir. En algún momento hay cosas que quizás no fuimos tan excelentes a la hora de compartir, porque algo se sembró en ellos. Porque cuando llegaron a ser grandes, todo lo que tenían atesorado en su corazón lo vuelcan en las decisiones que toman. Es muy común decir son grandes y toman las decisiones que ellos quieren. Tomaron las decisiones porque en su corazón siempre hubo algo. Abel tomó la decisión de darle lo mejor a Dios, porque vio en sus padres lo mejor. Caín termina matando a su hermano, que aunque recibió lo mejor quizás de sus padres, algo vio en sus padres que los llevó a tomar la peor decisión. No es que solamente toman decisiones en base a lo que vieron. Y lo más difícil es asumir de que en algún momento nuestra instrucción falló. Porque cuando los logros vienen, no nos cuesta para nada asumir de que la responsabilidad de sus logros son atributos de papá y mamá. Pero cuando vienen los errores, es cuando nos cuesta reconocer de que esos errores son la responsabilidad de que en algún momento algo en nosotros no estuvo bien. Porque nos cuesta como papá reconocer que nos hemos equivocado. Pero cuando nos ponemos a la luz de la palabra, uno dice, bueno, pero yo hice lo mejor. No sé por qué mi hijo salió así. Yo hice lo mejor. ¿Sabe Dios? Sí, decí que sabe Dios. Porque nunca nos olvidemos de que la primer responsabilidad y lo primero por lo que vamos a tener que dar cuenta delante de Dios es por nuestra familia, es por nuestros hijos. Y por eso el diablo está tan interesado en destruirla. Por eso está tan interesado en que se promulguen leyes como las que quieren salir ahora. Porque sabe que cuando hay una sentencia como esta, los responsables van a ser los padres. Y si Dios así nos lo permite, vamos a orar a favor de que eso no ocurra. Pero si esas leyes en algún momento se promulgan, delante de Dios, cada mujer que decida no tener un hijo dará cuenta delante de Dios por un asesinato. Cada papá que consienta esa situación dará cuenta delante de Dios y tendrá que pararse delante de Dios y delante de ese hijo que no quisieron recibirlo. Se tendrán que parar un día delante de la presencia de Dios y decir por qué lo asesinaron. ¿Saben que hay un texto en Génesis capítulo 9, verso 6, que se los compartía a los jóvenes el sábado pasado, que habla del momento en el que Noé sale del arca? Génesis 9, verso 6. Y Dios habla con Noé y le dice en el capítulo 9, verso 6, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios misma.
y escuchaba este párrafo, este texto, explicado por un rabino judío a favor de la vida y totalmente en contra de todos estos movimientos proabortistas que hay. Y él decía que en la antigüedad ese texto, ellos lo veían o interpretando lo que es el hebreo original, habla del ser humano y no habla necesariamente del adulto, sino que está hablando aún de las generaciones futuras. Ese texto se refiere no solamente a los que estamos, sino está hablando de las generaciones futuras. Cuando interrumpimos cualquier situación que tiene que ver con la vida, no solamente estamos afectando esa vida, sino el propósito de Dios que había con esa vida. Y no lo sabemos, porque a veces cuando los papás tienen un hijo, nunca se imaginan lo que Dios va a hacer con ese hijo o lo que Dios va a hacer con esa hija. Nosotros hoy en día los vemos. Ustedes los ven ahí en el piso, los ven en los brazos, y uno dice, son unos niños. No tenemos idea lo que Dios va a hacer con esos niños. Y creemos que Dios tiene un plan grande para cada uno de ellos. Y van a llegar mucho más allá de lo que nosotros hemos llegado. Y cuando nosotros cortamos algo de lo que tiene que ver con ellos, no nos damos cuenta de que estamos afectando no solamente la vida de ellos, sino que estamos afectando las generaciones futuras. Dios nos libre de atentar en contra de las generaciones futuras. Estos días escuchaba una predicación que alguien que hablaba acerca del gozo y de la alegría. Y él decía que es imposible imaginarse a un Jesús amargo. Él decía que es imposible que Jesús haya sido un tipo serio, de esos que a muchos les gusta pensar que era, y argumentan la santidad con ese tipo de seriedad. Porque dice la Biblia que los niños se le venían a mansalva. ¿Y qué hacían los religiosos de la época? Se lo sacaban de encima. ¿Y ustedes conocen un amargo al que los niños lo sigan? No, por lo general los niños no siguen a ningún amargo. Eso va entre paréntesis, ¿no? Por lo general los niños se acercan a aquel que o los hace reír, o les hace algún chiste que ellos están chochos y felices y cuando lo ven venir salen corriendo y lo buscan, ¿o no? El tío más piola, el que anda con todos los sobrinos, ¿no? Y los tíos. ¿Por qué? Porque a los niños les encanta estar con gente que les haga pasar un lindo momento. Ahora, el que es amargo, al que no se le pega a ningún niño, ustedes ya fíjense. Y esto le digo para las chicas solteras también. Si ustedes ven que a su novio o su futuro novio no se le pega a ningún niño, están en problemas. Porque el día de mañana va a costar la situación. Y a los solteros les voy avisando. O sea, a la chica que ustedes están mirando con ojos de la fe el día de mañana, si los niños ni se le acercan, de gozosa no tiene nada. Les voy avisando. No es que le estoy profetizando, sino que fíjense cómo a veces, porque los niños se acercan, los niños ven cosas que nosotros no vemos y se dan cuenta de cosas que nosotros no nos damos cuenta. Por eso el enemigo sabe que destruyendo a un niño, destruye a las generaciones enteras. Yo no sé lo que Dios va a hacer y me gusta que haya muchos niños desparramados hoy, ¿no? Porque yo no sé lo que Dios va a hacer con cada uno de ellos. Y por eso hay tanto ataque del enemigo en contra de ellos. Y bueno, gloria a Dios que este fin de semana tenemos un campamento de niños. Si todavía no te inscribiste, todavía estás a tiempo. Pero sabe Dios de que cuando destruye a un niño, se corta la instrucción que cada uno de nosotros deberíamos darle. Y sucede esto. Un hogar destruido. La primer familia, el modelo que Dios estableció sobre la tierra, destruido, con mentiras, con homicidios, con la destrucción entre ambos hermanos. Porque hasta el día, desde la primera familia hasta la última que se constituyó hace milésimas de segundo, el plan del enemigo sigue siendo el mismo: destruir la familia, con violencia, con muerte, con mentiras, con destrucción. Por eso Dios nos libre a la hora de emprender un proyecto familiar sin estar tomados de la mano de Dios. Porque somos responsables de cada uno de ellos. Somos responsables de nuestros hijos, pero somos responsables de la generación que viene, de los que están detrás, de los que todavía ni conocemos. Y saben que este texto, saben que Set significa el sustituto, el otro. Y me llama la atención de que el hijo de Set, Enos, la Biblia lo pone ahí como que fue el primero que empezó a invocar a Dios. A partir de ese momento dice empezó a invocar a Dios. Y esto es tremendamente revelador,
Porque saben, Dios tiene tanta misericordia de nosotros que aun a pesar de nuestros errores, nuestros hijos o nuestros nietos pueden buscar a Dios de una manera mucho más excelente que sus padres. Y uno tiene la esperanza de que quizás nosotros hemos sido limitados en muchas cosas, pero que ellos lo van a buscar de la mejor manera. Y por eso, hasta el día de hoy, el enemigo trata de matar a cada uno de los niños. Es algo que, como hablamos estos días con los chicos ahí, con los jóvenes, cuando Dios estuvo próximo a liberar al pueblo de Egipto, mandó a matar a los niños. Cuando estaba por nacer el libertador, mandó a matar a los niños. Cuando estuvo por nacer Jesús, Herodes se enteró de que venía alguien a traer libertad, mandó a matar a los niños. Estamos en las puertas de un gran mover de Dios en el mundo. Nunca antes el Evangelio ha crecido tanto como está creciendo ahora. ¿Cuál sigue siendo el mismo objetivo que el diablo tiene? Mandar a matar a los niños. Es decir, la destrucción de la familia no es casualidad. Que el diablo quiera destruir los simientes de la familia no es, ahora se la agarró con la familia. Es eterno. Esto ha sido desde que fue creado hasta el último día que Dios diga, hasta aquí llegamos. Siempre ha sido el mismo objetivo. Y siempre, siempre, siempre la responsabilidad tuya y mía será instruir a los niños en el camino. Y no pasa por lo familiar simplemente, sino por todas aquellas personas que Dios ha puesto a tu lado y de los que vos te sentís responsable. Si sos un líder de algún grupo de crecimiento, vos sos el padre y sos la madre de ese grupo. Por consiguiente, sos el responsable de la crianza de esos niños. Y un día delante de Dios tendrás que dar cuenta por aquello que Dios puso en tu mano. Si toma malas decisiones, las tomará en base a lo que he aprendido, en base a lo que he enseñado. Si ya venía con cosas raras de antes, quédate tranquilo que delante de Dios no tenés responsabilidades. Pero si vio en tu vida cosas que no estaban bien y las imita, sos responsable delante de Dios. La Biblia dice que ahí Enós, a partir de ese momento comienzan a invocar el nombre de Dios. Y es notable que un capítulo más adelante dice que la maldad había llegado ya a tal punto de que Dios ya comenzó a analizar la posibilidad del diluvio, porque la maldad había crecido. Es decir, siempre que hubo un hombre o una mujer de Dios que buscaron de Dios, siempre se levantó toda una generación en su contra. Hablábamos con los chicos el sábado de que la misma Biblia dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nunca antes hubo tanta oposición para la iglesia como hay hoy en día, pero también nunca antes hubo un ejército de Dios trabajando a favor de un objetivo que es instalar el reino de los cielos. Nunca antes nuestros hijos fueron bombardeados como son ahora. Entiéndase el celular, la tele, internet, lo que usted se imagina. Nunca antes nuestros hijos fueron bombardeados por tanto. Nunca antes nuestros hijos tuvieron la atención de parte de la iglesia como la tienen hoy. Es decir, el ejército de Dios está avanzando, está conquistando. Y somos los responsables nosotros de bregar por esa generación que viene. ¿Cuántos quieren orar a favor de esas generaciones que vienen? Hay algunos acá que todavía ni son padres. Cuánto mejor empezar a orar por aquellas cosas que vienen. Cuánto mejor es poder tomarse un tiempo y bendecir a las generaciones que vienen, ¿no? Napoleón fue el que dijo cuál es el mejor momento para instruir a un hijo, 20 años antes, trabajando con los padres, ¿no? Y lo dijo Napoleón, alguien que ni siquiera tenía altura para decirlo. Pero lo dijo. Es decir, ¿cuándo hay que trabajar con los hijos? 20 años antes, educando a los padres. Entonces, es maravilloso que hoy en día podamos decir, nos tomamos el tiempo y bendecimos no solamente a nuestros hijos, bendecimos a esta generación. No sabemos lo que vendrá. Por ahí nos asusta pensar, y les decía a los chicos el sábado que aquellos que todavía no son padres, probablemente dentro de 5 años, dentro de 10 años, lo serán. Pero tendrán que convivir con el hecho de que en el jardín donde vayan, probablemente vayan 2 mamás a llevar a su hijo, irán 2 papás a llevar a sus hijos. Dentro de 5 años tendrán que entender de que los libros de educación sexual serán muy diferentes a los que quisiésemos que nosotros tengan nuestros hijos. Es decir, la programación de los medios hoy en día es
Por más que a ustedes les pongan dibujitos todo el día, ya hasta el contenido de los dibujos animados viene con cierta carga espiritual, con las tinieblas, con lo oculto, con lo sexual. Es decir, cada día el enemigo está atacando mucho más la vida de nuestros hijos. Entonces, lo que viene no es mejor, pero confiamos en que la gracia sobreabundante de Dios permita tener familias sanas, familias cimentadas en Jesucristo. ¿Cuántos me van a acompañar a orar por eso? Yo quiero que por favor ahí donde está pueda inclinar su cabeza un instante. Como decía Avi recién, mañana probablemente en nuestra nación se escuchen voces que no tienen que ver con lo que Dios dice. Es muy probable que mañana haya en la calle gente celebrando la muerte o tratando de justificar la muerte desde lo científico, aunque no lo tenga, tratando de justificar la muerte desde sus ideologías, sus pensamientos. Pero la Biblia dice que Jesús dijo: yo soy la vida. Y no solamente eso, Él dijo que la vida que Él traía no era cualquier vida, sino que era una vida abundante. Y yo quiero que nos tomemos un tiempo para orar, no solamente a favor de la vida, porque no necesitamos orar a favor de eso, sino que necesitamos orar a favor de las personas que tendrán que tomar decisiones a favor de la vida. Ustedes y yo las tomamos y quizás ya podemos celebrar el hecho de tener a nuestros hijos entre nosotros. Pero hay otros que necesitan levantar su mano en un Senado, en el Congreso, o que quizás están indecisos, quizás no saben hacia qué lado orientar su voto, quizás hay presiones de cualquier índole sobre las decisiones que van a tomar. Probablemente fueron víctimas o hicieron o fueron partícipes de un aborto. Pero hasta el día de hoy seguimos declarando que Dios tiene el control absolutamente de todo. Y que si es cierto ese número que circula de que en Argentina se hacen 600.000 abortos por año, de verdad nos arrepentimos y pedimos perdón como nación, porque nos sentimos responsables de las cosas malas que suceden en cada nación. Y aún oramos pidiendo misericordia por cada una de esas mamás o papás que tomaron esa decisión. Pero como hijos de Dios nos paramos ante este momento de la historia y oramos a favor de que el Dios Todopoderoso, soberano de la historia, mueva una vez más su mano de poder sobre esta nación. Y oramos, Señor, como iglesia, como cuerpo, declarando la vida sobre esta nación, declarando que se abren los cielos y que aún todo argumento que se levanta en contra de la vida cae por tierra en el nombre de Jesús. Y aún se silencian esas voces mentirosas que el diablo levanta para argumentar algo que va en contra de lo establecido por Dios en el principio. Señor, declaramos que el espíritu de Caín queda totalmente derrotado y se levanta una generación con el espíritu de Abel, una generación que te va a adorar con lo mejor, que va a levantar la mejor adoración delante del trono. Y aún declaramos, Señor, que sobre las familias de la tierra viene tu bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret invocamos aún a ese Dios de paz sobre los hogares de Argentina. Invocamos a ese Dios de amor sobre las naciones, pero también sobre Argentina. Señor, y creemos que vos vas a hacer algo sobrenatural en nuestra nación. Señor, y ahora oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros nietos, oramos por nuestros bisnietos, oramos por toda la gente que ellos van a afectar. Si los tenés cerca por ahí, aunque sea, levanta tu mano.
Si los tenés por ahí o sabés en dónde están, levanta tu mano hacia ese lugar y decirle: Señor, yo los bendigo, yo hablo bien de ellos. Yo los declaro sanos para tu gloria. Yo los declaro cumplidores de promesas. Yo los declaro, Señor, que nunca nadie se acercará a ellos con malas intenciones. Y si no los tenés aún en el camino, o si todavía no los podés tener al lado tuyo por alguna decisión que tomaron, llamalos de vuelta, decirle: Señor, tráelos, tocalos, sacalos de las garras del enemigo. Y si tenés que pedirle perdón a Dios por alguna decisión incorrecta que probablemente fue responsable de que la instrucción en algún momento se cortara, decirle: Señor, perdóname. Perdón porque mis hijos hoy en día no están donde están. Quizás por mi ignorancia, por mi falta de compromiso, por mi abuso, por un montón de cosas. Pedirle perdón a Dios. Pero no permitas que el diablo aborte el plan de Dios para tus hijos. Porque si Él te los prometió, si Él te los dio, si Él hizo algo sobrenatural para que tus hijos estén en tu hogar, es porque vos eras la persona indicada. Vos sos la persona indicada para que tus hijos cumplan el propósito que Dios tiene para ellos. Y si hoy no lo están cumpliendo, orá a Dios para que ellos puedan nuevamente reencauzarse. Y empezá a creer de que Dios lo va a hacer. Aún oramos por todos aquellos niños que van a participar del campamento el fin de semana. En el nombre de Jesús de Nazaret, cancelamos cualquier impedimento para que los niños lleguen. Cancelamos cualquier distracción, cancelamos cualquier obra de las tinieblas, cualquier accidente, cualquier peligro, y declaramos 3 días de bendición, de gloria. Bendecimos a sus maestras. Bendecimos a las personas que van a estar en la cocina, que los van a estar cuidando, aún en el trayecto hasta aquel lugar. Señor, abre los cielos sobre ese lugar. Señor, bendecimos a Ruth, que va a estar a cargo de todo. Señor, bendecila también, dale tu gracia, tu sabiduría. Señor, y seguimos creyendo en esta generación, porque a pesar de nuestros errores, aún como el hijo de Seth, seguiremos invocando a Dios en medio de las dificultades. Seguiremos invocando su nombre. En medio de los problemas, Señor, estamos convencidos de que vos sos Dios por sobre toda situación y por sobre toda circunstancia. Si tenés hijos, si tenés nietos, con nombre y apellido, decirle: Señor, yo te presento a mi hijo, yo te presento a mi hija. La pongo delante de tus manos, Señor. Guárdala, cubrilo. Que nunca nadie se acerque con malas intenciones. Que cualquier persona que llegue con malas intenciones para hacerle algo malo, algún abuso, algún compañero en la escuela, alguna compañera, lo atamos en el nombre de Jesús de Nazaret y lo dejamos inoperante. Aún hablamos bien de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus nietos, porque creemos que vos trabajás en las generaciones. Y ahora activamos alrededor de nuestros hijos ángeles de Dios que pelean a su favor. Señor, como hijos de Dios, ellos son los mejores. Serán los mejores en sus clases, serán los mejores en la universidad, serán los mejores padres, serán los mejores hijos, serán los mejores abuelos, serán los mejores en todo lo que emprendan. Porque hay algo que los hace diferentes y es el Espíritu Santo de Dios en ellos. Y declaramos, Señor, que si hay algo bueno en ellos es por gracia y por gloria tuya. Y si hay virtud alguna en lo que ellos hacen, la gloria es para vos. Y si hay algo que no hagan bien, Señor, no queremos ser como Adán y Eva, que se desligaron de su responsabilidad, sino que queremos asumir y pedirte perdón, Señor, y pedirte tu sabiduría para reencaminarlos, para guiarlos al camino que vos tenés trazado para ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén, amén.